ex parlamentario de Podemos. El congresista Carlos Anderson nos acompaña para abrir el programa esta noche y nosotros queríamos en principio conocer cuál es su opinión. Me imagino que no lo sorprende mucho porque por algún motivo usted dio un paso al costado y se apartó de esta bancada. Congresista, muy buenas noches y bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, efectivamente yo no tengo nada que ver con ellos desde enero de este año, cuando Panorama dio a conocer unas reuniones y también el hecho de que algunos asesores del señor Wong habían obtenido, digamos, puestos importantísimos en la administración pública, y yo pedí explicaciones y esas explicaciones no me las dieron y por eso yo preferí dar un paso al costado porque digo, yo no, o sea, yo en ningún momento me contaron que eso iba a ser una bancada oficialista o semioficialista, ¿no? La idea fue siempre que fuera una bancada de centro. Yo siempre voté, ¿no? En esa línea, pero los veía votar de manera diferente. Yo no podía ser parte de esa bancada. Pero de ahí yo no sé más sinceramente... no tiene mayor información, pero tampoco lo sorprende lo que estamos contando en este momento, ni lo que se ha revelado. Es decir, ¿no le sorprende que el ministro Huerta visite a una vicepresidenta, aparte de la mesa directiva del actual Parlamento, poco después de librarse de una censura con esta votación sospechosa? Bueno, yo prefiero que ustedes hagan ese tipo de análisis. De acuerdo. Yo ni conozco dónde vive, así que no conozco dónde vive ninguno de ellos, así que... De acuerdo, de acuerdo. No tengo mucho que decir ahí. Ahora, los 5 congresistas se abstuvieron, ¿no? Yo comentaba esto, los 5. ¿Eso tampoco les sorprende? No, mira, a mí en general ya casi nada me sorprende. He visto muchas cosas en un año. Mi inocencia original en materia política creo que terminó muy rápidamente. Y bueno, sí, Podemos juega a eso, ¿no? Ese es un poco su estilo, por lo que he visto, ¿no? Bueno, esta información la hemos trasladado a varios congresistas. Queríamos la reacción, por ejemplo, de el señor Muñante. No hemos podido tener suerte. Hemos hablado o intentado comunicarnos con el propio presidente del Congreso, en principio con la protagonista de la historia, o con los protagonistas, con el ministro y con Digna Calle. Ninguno. Parece que todo el mundo anda concentrado en las próximas elecciones. El hecho es que no hemos tenido oportunidad de hablar, pero si cualquiera quiere pronunciarse al respecto, desde ya, por supuesto, los micros y los teléfonos de este programa están a su disposición. Quería también preguntarle por esta iniciativa del congresista Eduardo Málaga, que es uno de los que va redactando la nueva moción de vacancia en contra del presidente Castillo. Él habla ahora de una acusación constitucional por uso indebido del avión presidencial y posible encubrimiento a un prófugo de la justicia. ¿Qué suerte podría correr esta acusación constitucional? ¿Vale la pena hacer el esfuerzo, sobre todo después de lo que acabamos de revelar? Mira, nuevamente, yo creo que hoy día sí por lo menos es una entrevista un poco extraña porque no tengo mayor información. Mayor que decir. No sé por qué habrá planteado realmente esta... Pero usted no se ha enterado, no lo han llamado a consultarlo, si quiere participar de la presentación de este documento. No. Para nada. Ok, es una iniciativa entonces simplemente del congresista Málaga y ahí lo podríamos dejar. Quería aprovechar de conversar con usted porque hay otra información interesante por la cual me parece que lo convocamos, que tiene que ver con lo que escribió esta revista muy conocida, The Economist, a propósito de lo que está sucediendo en nuestro país, de la precariedad del gobierno, de un presidente accidental, así se ha calificado a Pedro Castillo, y de una inestabilidad que se va convirtiendo en estable. Esa es la frase como define la revista a la situación política de nuestro país. Efectivamente, una estable inestabilidad. Exacto. Mira, el autor de la nota, evidentemente, es Michael Reed. Michael Reed es quien escribe la página esa de Bello, ¿no? Por Andrés Bello. Él conoce muy bien el Perú, está casado con peruana, tiene muchos amigos aquí también. Así que la verdad que su análisis es correcto, es lo que nosotros conocemos también. Sí. La única diferencia está en que cuando él escribe como columnista del The Economist,
y la revista lo hace suyo, entonces el mensaje es muy poderoso. A eso vamos, a la repercusión que puede tener una revista de este prestigio en manos de todos los lectores que tiene alrededor del mundo, ¿no? Para comenzar, los presidentes norteamericanos, los jefes de Estado, los ministros, los inversionistas, todos ellos leen de manera regular el The Economist, así que ese es el tipo de, digamos, de imagen que le hace daño a un país, ¿no? Porque una cosa es tener los problemas de siempre, digamos, narcotráfico, poco crecimiento, lo que sea, pero que se califique de esa manera a un presidente, y yo creo que con razón, ¿no? Duele de todas maneras porque es el Perú, ¿no? Entonces, qué lástima que no tengamos un presidente del cual nos sintamos orgullosos, ¿no? Yo quiero aprovechar estos momentos, Mabel, antes de que por la volatilidad de todo, que no pueda decirlo. Mira, el momento en que estamos concentrados en qué vamos a votar el día domingo y todo lo demás, está sucediendo algo que me parece muy preocupante. Como tú sabes, Chavimochic es un proyecto que no solamente le pertenece a Trujillo, sino realmente importa para todo el Perú. El Ejecutivo, el presidente, en una visita a Trujillo prometió que Chavimochic iba a ir adelante. Finalmente decidieron hacerlo con la venia del Congreso y digamos que nos comprometieron poniendo un proyecto de ley del Ejecutivo que fue aprobado por una inmensa mayoría en el Congreso de la República para que el Ejecutivo entonces termine de negociar y pueda pueda detener la ejecución de un laudo arbitral, y hasta ahora eso no ha pasado, pero el día lunes, 3 de octubre, sí, si el gobierno, si la ministra de Agricultura esto es en breve, no da a conocer la voluntad del gobierno peruano de aceptar que no sean 120 días el aplazamiento, mejor dicho, del laudo, sino 90 días, y que eso debería ser suficiente para terminar de negociar, entonces sencillamente se aplicará y le vamos a tener que decir chao Chavimochic por unos buenos años, y chao también a más de 130.000 empleos y a la posibilidad de seguir afianzando el papel que tiene el Perú como un gran productor de alimentos agroindustriales, y sería realmente una oportunidad perdida, ¿no? para Una oportunidad perdida, peruano. podría decirlo usted. Ahora, es interesante lo que usted menciona, aquí ya hay un plazo, veremos qué es lo que ocurre este lunes 3 de octubre, inmediatamente después del proceso electoral, porque Perumín es un evento que congrega al sector minero. Y el presidente del Consejo de Ministros, no ha ido el presidente Castillo, ha ido en su lugar Aníbal Torres a clausurar este evento. Y lo que usted señala hoy juega un poco en contraste con el discurso oficial que tiene el gobierno de cara a iniciar las grandes obras públicas o a promover la inversión. Vamos a escuchar, si tenemos el byte, lo que dijo Aníbal Torres en el momento en que clausura Perumín, dirigiéndose a los inversores mineros. Esto es lo que dijo el jefe del gabinete. Y luego regresamos de inmediato con el congresista Anderson. El gobierno va a promover la explotación minera para que nuestro país cada vez sea más atractivo en el mundo. Pues si no tenemos proyectos de exploración, no hay minería en el futuro. Sin embargo, la riqueza que genere la industria extractiva debe visualizar en mejores oportunidades para sus zonas de influencia y para el país en general. Reafirmemos la posición de ser el segundo productor de cobre en el mundo. Este gobierno apuesta por una minería integrada social y territorialmente, ambientalmente sostenible, competitiva e innovadora, con la cual se contribuya a la mejora de la calidad de vida para todos los peruanos. Tal y como lo mencionan en esta convención, tenemos la responsabilidad de construir juntos, todos juntos, sin discriminación alguna, un Perú mejor. Que los inversionistas nacionales y extranjeras tengan la plena seguridad de que sus inversiones en el Perú están seguras. Fíen y confíen en el Perú
y en el gobierno que les garantiza sus inversiones en este país. Muy bien, esas fueron las palabras del Premier. No, en contraste, usted nos acaba de revelar la situación de Chavimochic y más allá de los empleos y de la actividad económica que pueda generar, estamos hablando de un proyecto que dejaría sin agua a un 500.000 personas. ¿A cuántas personas puede recalcar esa cifra? 500.000 personas. 30.000 personas. 500.000. 500.000, perdón, me quedé cortísima. 500.000, no lo escuché bien. Bueno, esas son las contradicciones del gobierno que tenemos en este momento. Ya no nos hemos metido a hablar de los procesos o las investigaciones del presidente, sino exclusivamente el tema de gestión y de administración. ¿Cómo entender, y le pido este comentario, cómo entender a un gobierno que dice una cosa como la que escuchamos de Aníbal Torres, pero que por el otro, por ejemplo, postergaría una obra de la magnitud que usted ha descrito? Bueno, justamente lo que dice el Economist, ¿no? Tenemos un gobierno que realmente dice cosas que no hace cosas que no dice, invita a inversionistas un día y al otro día los amenaza, ¿no? Fomenta una visión negativa de la minería y después dice, se extraña de que no haya nuevos proyectos mineros. La verdad que es esquizofrénico, ¿no? Yo lo he dicho varias veces, un poquito bipolar, todo este enfoque, ¿no? Que lo único que hace es atrasarnos. Efectivamente, la preocupación porque no hay nuevos proyectos mineros es una preocupación legítima. Este año tenemos la última gran mina, que es una inversión pues, grandísima, pero que fue planeada hace ya varios años. Los últimos años, la verdad, en lugar de aprovechar el hecho de que los precios están al alza, porque las inversiones mineras se hacen siempre cuando los precios están al alza. Entonces, si lo que se viene más bien es una caída en los precios, ¿no? Vamos a tener que competir muchísimo para poder atraer esas inversiones. Y por último, es importante señalar que cuando el señor Aníbal Torres describe la minería, que debe ser así, está hablando en realidad, está describiendo a la minería formal que tenemos hoy en día en el Perú, que es una industria de clase mundial. El énfasis debería estar más bien en qué hacer con la minería ilegal, la minería informal, ¿no? Que no solamente destruye el medio ambiente, sino que también ha dado lugar a dineros extraños que después intervienen en política, ¿no? Claro. Ahora, algunos asistentes a Perumín, le digo participantes en paneles, asistentes del sector empresarial, académicos, señalan que escucharon un discurso más armonioso, que esto que dijo Aníbal Torres al clausurar el evento fue de alguna manera en sintonía con lo que había dicho el ministro de Economía, Kurt Burneo, sobre este portafolio de 43 proyectos por un total de 53.168 millones de dólares. Y que pareciera, por lo menos de acuerdo a lo que se escuchó en Perumín, que el gobierno ha sentido la pegada y la presión por la recuperación económica. Y que es precisamente por eso que estos interlocutores, Ministerio de Economía, el presidente del BCR, Aníbal Torres y no Castillo, interesante que no haya ido Castillo, ojo, ha ido Aníbal Torres, jefe de los ministros, podría ser una señal de que hay por lo menos una conciencia de que las cosas no van bien económicamente para el país. Sí, mira, evidentemente empiezan a darse cuenta de que hay una contradicción entre las metas y algunas de las medidas. Por ejemplo, parte del programa de reactivación del señor Burneo implica trasladar incluso más recursos a las municipalidades, a los gobiernos regionales. En total van a más o menos ejecutar el 70% del presupuesto que se está planteando para el próximo año. Pero todos sabemos que los nuevos gobiernos locales y regionales el primer año casi no invierten. Por eso es que hay una discrepancia en la visión en cuanto a la inversión pública y a la inversión privada. Y la inversión es el gran catalizador del crecimiento económico. Así que, mira, yo lo que diría es, ojalá que las palabras del señor Aníbal Torres fueran realmente sentidas y se materialicen y que efectivamente esa cartera enorme que tenemos de proyectos mineros también se puedan materializar. Bien. Yo sinceramente lo dudo. Correcto. Ya me acostumbré a que un día dicen una cosa y al otro día salen con otra.
Claro, y tiene toda la razón para mostrarse escéptico. Quiero invitar a Richard Arce, excongresista, a participar de esta conversación. Hemos preparado una nota muy interesante, Alonso Ávila, que la vamos a poner en unos minutos nada más, sobre qué va a pasar con el Perú después del domingo. ¿Qué va a pasar? Alguna vez con Richard Arce conversábamos aquí de el impacto que iba a tener el gobierno de Pedro Castillo y su desastre, ¿no?, en las posibilidades de llegar al poder de la izquierda. Pero antes quería una opinión sobre el tema concreto minero y luego presentamos la nota para escucharlos a los dos sobre ese nuevo país que se podría dibujar a partir de este domingo. Richard, muy buenas noches, bienvenido al programa. ¿Está de acuerdo con lo que dice el señor Anderson, que este discurso que ha desarrollado Aníbal Torres es un discurso únicamente para la platea, que no hay una autenticidad, por lo menos en la que se pueda confiar? Sí, Mávila, buenas noches. Buenas Evidentemente noches. está en un evento tan importante como es Perumín, y los que están escuchándole son las empresas mineras, toda la gente relacionada a la actividad minera. Y lo que hemos visto más bien este año y pico de gobierno es lo único que ha hecho es exacerbar los conflictos sociales, que están muy asociados a la actividad minera y que evidentemente requieren la atención del Estado. Una crítica aparte también al Perumín es que es momento que también empiecen a abordar invitando a las comunidades a participar. Porque así como es importante la tecnología de punta y todo lo que vienen desarrollando en minería, sería interesante escuchar cuál es la expectativa que tienen las poblaciones en los ámbitos de influencia, y eso ayudaría a entender de manera integral el tema. Claro, Pero esa es una tarea, construir un espacio de diálogo. por supuesto, una porque oportunidad de diálogo. es interesante esos espacios, pero acá la tarea es del gobierno. Y lo que hemos visto durante todo el año, Mávila, lamentablemente, es exacerbar emociones, sentimientos de reclamos legítimos de esa población. Hace 2 semanas el corredor minero ha estado cerrado, pero ya no por las bambas. Esto era Antapacay. Hay un proyecto nuevo que se llama Integración Jorojo-Guaijo, que es un nuevo tajo dentro de la proyección del proyecto, y las comunidades en torno en Espinar, estamos hablando de casi 200 kilómetros, bloquearon el corredor minero. Bueno, ahí Entonces, tenemos no soluciona un reto problemas. por delante en el que, al margen de lo que ocurra en Lima, que en Lima también va a ser importante conocer, y les voy a preguntar, no se van a escapar de esa pregunta, de sus expectativas, quería compartir con ambos y con el público esta noche este informe que hemos preparado para prestarle un poco de atención a lo que va a ocurrir en el interior del país. Hoy el presidente ha necesitado de los gobernadores regionales. No nos olvidemos de los consejos de ministros descentralizados, de su presencia, de su fotografía con los gobernadores regionales detrás de él, ¿no? Tratando de expresar un respaldo que en muchos casos no le ha funcionado, porque hemos tenido gobernadores que se le han parado al presidente y le ha dicho, ¿sabe qué? No lo está haciendo bien, incluso que han estado a favor de adelantar las elecciones y lo han dicho, han alzado la voz para decirlo. ¿Qué va a pasar este domingo? ¿Qué podría pasar este domingo? Vamos con el informe y regresamos con el congresista Anderson y el ex congresista Arce aquí en nuestros estudios. Bienvenido a este espacio para ser un gobierno de todos los peruanos. Bienvenido a este espacio para ser un gobierno de todas las sangres, sin discriminación alguna. 16 regiones apoyaron masivamente con su voto a Pedro Castillo para llegar a Palacio de Gobierno, contra solo 8 que apoyaron a Keiko Fujimori. Hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos. Ha pasado 1 año, 3 meses y 24 días desde aquel triunfo de Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral. Hoy el presidente cuenta con 6 investigaciones fiscales por indicios de corrupción y un entorno amical chotano y familiar que habría sacado provecho del Estado. Hechos que para las regiones que alguna vez le mostraron su respaldo, ahora le quitan todo el apoyo. Por ejemplo, en Puno, Pedro Castillo ganó con casi el 90%. Lo mismo sucedió en Cusco y en Huancavelica, en donde la palabra de maestro alcanzó más del 83%. Castillo se va, digamos, construyendo, armando entre la primera y la segunda vuelta, con un discurso que empieza evidentemente en lo disruptivo, en lo contestatario, en lo antisistémico, en lo radical, para pasar luego a un discurso más organizado, desde una izquierda, digamos, más moderada, más centrada.
Pero ¿cuál es el panorama actual de estas regiones que apoyaron con su voto al entonces candidato del sombrero, que hoy a 48 horas elegirán a sus representantes en el gobierno regional y municipal? Regiones que hoy sienten que el discurso del profesor rural quedó en el olvido. Todo eso creo yo que Pedro Castillo a lo largo de estos 14, 15 meses lo ha terminado dilapidando, lo ha terminado desbandando, de involucramiento con graves casos de corrupción. Justamente una de las banderas que muchos ciudadanos reclamaron, ¿no?, contra la clase política en la elección del año pasado. Y el señor Pedro Castillo termina, al cabo de 14 o 15 meses, sumándose a la galería de la corrupción en el país. Y eso evidentemente va a tener un costo y va a tener una factura muy grande. Este rechazo se ve incluso en aquellas personas que le otorgaron su voto esperando el tan ansiado cambio. Las últimas encuestas sostienen que Pedro Castillo pierde ese respaldo. Por ejemplo, en la zona centro del país su rechazo alcanza un 79%. En la zona sur, en donde ganó rotundamente, hoy un 65% desaprueba su cuestionada gestión. Sea en el sur como en el centro del país, donde también hubo una votación importante para Pedro Castillo en la contienda o en los comicios del año pasado, creo que todos esos votantes, ¿no?, que se manifestaron de una u otra manera a favor de Pedro Castillo en la primera vuelta y luego en la segunda, lo ha perdido por los indicios, sospechas e imputaciones de corrupción, pero también por la enorme incompetencia para gestionar lo público desde el Estado. El gobierno de Pedro Castillo Terrones es consciente de aquel rechazo que viene ganando en la población e intenta recuperarse. Para muestra, sus consejos de ministros descentralizados. Si al pueblo y a alguien le consta que a este gobierno, que este presidente ha metido la mano y se ha cogido un centavo del país, yo no puedo estar un minuto más en el gobierno. Yo no puedo estar un minuto más en el gobierno. Eventos en los que, lejos de parecer una reunión de ministros, parecería una campaña electoral rotunda. Estoy parado bien firme. No estoy temblando. Por más críticas que hayan. Pero eso no es todo. Pedro Castillo, tras todas las investigaciones en su contra, ha intentado recorrer el país con un aparente papel de victimización. Con megáfono en mano y con un tono de voz poco conocido, quiere recuperar ese respaldo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué piden la vacancia, la destitución, la inhabilitación del presidente? No les gusta que un chacrero esté en Palacio. No les gusta que un campesino esté en Palacio. La ruta de declive era cada vez más pronunciada y acelerada, y eso los llevó a gestar estos espacios de proselitismo y de populismo a los cuatro vientos que se denominaron gabinetes o consejos de ministros descentralizados, con una retórica victimista muy elocuente. Pero eso tiene un efecto muy cortoplacista. Eso te dura pues una semana, 15 días, 30 días. Aquellos votantes que apostaron hace un año por una promesa de cambio, en 2 días se volverán a ver frente a las urnas para elegir a sus autoridades locales y regionales. ¿Sus votos han cambiado? Creo que van a haber grandes derrotados este domingo en las elecciones regionales municipales. Sí, creo que básicamente van a ser aquellas representaciones o agrupaciones de izquierda que ellos han cosechado con mano propia. Es decir, si va a haber, digamos, una debacle izquierdista este domingo, como creo que la va a haber, los únicos responsables son las izquierdas de este país. La decepción parece haber calado en grande en aquellos electores que hoy buscan un verdadero cambio. Un cambio que fue prometido por Pedro Castillo, pero terminó siendo mentira en un país lleno de necesidad. Así están las cosas. Comentarios breves de nuestros invitados, porque tenemos mucho más en el programa. Comentario de Mávila, en el reportaje deberían incorporar el fenómeno de Antauro Humala, ¿no?, que está
está recorriendo el sur del Perú y tiene bastante aceptación, entre comillas. Pero todavía no está, digamos. Claro, permíteme cerrar la idea. Íbamos al panorama de esta elección. No, es que está muy relacionado con el tema de que este domingo los que van a perder son los partidos políticos, en principio, porque ganan movimientos regionales. Y uno de los grandes perdedores va a ser Perú Libre. Eso es más que evidente, porque no tiene ni siquiera candidatos que tienen el nivel de aceptación. A lo que voy es que en ese discurso de Antauro Humala, lo que está hablando es el antisistema, anti-establishment. ¿Y quién está encabezando ese establishment el día de hoy? Pedro Castillo. Entonces, si la gente en el sur está en descontento porque se ve población que está manifestándose, que está ahí acompañando estos sus mítines con un discurso disruptivo y evidentemente trasnochado y que no tiene ningún sentido, pero que muestra que Pedro Castillo ya perdió esos espacios del sur. Sería interesante poner esta variable porque eso nos ayudaría a entender cómo va a ser la reconfiguración del mapa político en el país en un escenario donde no solamente es el Ejecutivo, sino también lamentablemente el Congreso, ¿no? Con lo que ha pasado con Willy Huerta, estamos convencidos que no hay los votos, ni siquiera para una acusación constitucional donde se requiere un poco más... 66 votos, Excongresista ¿no? Anderson. Y mira, yo evidentemente no puedo comentar sobre las elecciones en sí misma, ¿no? Lo que sí puedo decir es que en general la población, yo estoy aquí en el norte, lo vengo recorriendo, y aquí la sensación es sencillamente de que hay que castigar la falta de gestión, porque la están viviendo, ¿no? Y eso independientemente de las ideologías, ¿no? El gobierno ha fracasado, The Economist lo ha dicho muy bien, ¿no? Ese gobierno no tiene nada que mostrar en términos de una gran obra, no sé, absolutamente nada de eso. Así que esa es la democracia, por suerte, ¿no? Creo que podemos ir corrigiendo rumbos, premiar a quien merezca ser premiado, castigar a quien merezca ser castigado. De acuerdo, vamos rápidamente ahora hasta Arequipa. Está con nosotros Roel Sánchez, candidato a gobernador de Arequipa por Yo Amo. Y la pregunta que queremos hacerle luego de agradecerle este enlace con el programa, Roel, muchas gracias por atendernos, es, ¿ganan entonces los movimientos regionales? ¿Siguen ocupando el lugar de los partidos? ¿Los han desplazado? ¿Cómo analiza usted los próximos resultados en Arequipa y este vínculo o esta, armonía o discordia con el gobierno central? Muy bien, muy buenas noches, Mayla. De hecho que ya por muchos años y elecciones atrás vienen predominando la presencia de los movimientos regionales, pero ahí hay una situación muy clara, ¿no? Los movimientos regionales y también una gestión regional no hay que mirarlo desde una perspectiva de ideología, porque el gobierno regional necesita trabajar en forma articulada con el gobierno nacional, el poder ejecutivo, legislativo, con el gobierno provincial, distrital, y entonces el gran problema es que se eligen autoridades que no tienen capacidad, no tienen experiencia, no tienen conocimiento de gestión pública y van a aprender. Mientras aprenden, los grandes beneficiarios son pues entonces los que están ahí vinculados con los temas de corrupción y el gran perjudicado es la población. Lo que sucede acá, necesitamos nosotros gerenciamiento en los gobiernos regionales, gestión en las entidades públicas como corresponde. Y esa es la propuesta que nosotros venimos haciendo a través del movimiento regional Yo Arequipa. En el caso mío, muy particular, hasta agosto del año pasado estuve como rector de la Universidad Nacional de San Agustín y al ver que nuestra región está paralizada, tomé la decisión de dejar las aulas universitarias para pasar a la política, pero no para hacer la política lo que hacen los políticos tradicionales, sino para hacer una propuesta técnica de cambio de desarrollo y articular toda la experiencia en lo que significa ese cambio de desarrollo. De acuerdo, estaremos muy pendientes y también con información en directo desde Arequipa para ver qué ocurre este domingo. Muy amable, gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, mencionaba el congresista Arce el elemento Antauro Humala en el interior del país. Y nosotros conversábamos aquí con Walter Albán, me parece que el exministro del Interior, con él hablábamos de esta ley que se quiere impulsar en el Congreso para evitar la candidatura. El congresista Anderson es protagonista de esta iniciativa y él nos decía que ya hay de alguna manera un impedimento
pero que no está desagregado. Sobre eso hemos preparado una nota, porque no solamente se impediría la candidatura de Antauro Humala, sino que se impediría la candidatura de todos aquellos que han tenido alguna condena en primera instancia por delito doloso. Los invito a ambos a ver la nota y regresamos para sus últimos comentarios. Vamos con ello. El recién liberado Antauro Humala ya cree estar en una campaña presidencial. Solos no vamos a poder luchar contra el monstruo y vencerlo. Vamos a acatar las reglas de la OMP, de este Estado criollo tramposo. Bueno, pues le vamos a jugar con su cancha y les vamos a golear. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque en estos momentos tenemos Se pasea por plazas y convoca a miles de reservistas para ir ganando terreno en una próxima contienda electoral. ¡Compatriotas! Gracias por todo, amigo Lubanga. Sin embargo, el sueño del líder etnocacerista de llegar a la presidencia se podría haber truncado, pues en la Constitución ya existe un artículo que prohíbe que ningún sentenciado por delito doloso pueda ser candidato. Artículo 34A. Están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices por la comisión de delito doloso. En septiembre del año 2020 se produjo la modificación a la Constitución, que ya está vigente, por eso es que me extraña que ahora se pretenda hablar de nuevos proyectos. Delito doloso es el que se cometió intencionalmente, es lo que lo diferencia del delito por negligencia. Donde haya existido dolo, pero en cualquier delito, ¿verdad? En cualquier delito. Para Walter Albán, exministro del Interior, no sería necesario crear otra ley como la que propone el congresista Carlos Anderson, un proyecto para impedir que sentenciados por secuestro y homicidio postulen al máximo cargo. Primero, que me parece innecesario, porque ya la Constitución lo ha hecho, pero en segundo lugar tiene políticamente una objeción que yo creo que es importante tomar en serio. ¿Qué ocurre? Si al señor Antauro Humala, ¿no? Se le aplica una norma de ese tipo desvinculada de la modificación constitucional, le da argumentos a quienes dicen que es una ley con nombre propio. Sin embargo, el artículo ya establecido en la Constitución para Walter Albán debería ser detallado para así evitar interpretaciones que le den la vuelta. Creo prudente que el Congreso pueda hacer una ley que se denomina de desarrollo constitucional para establecer algunas precisiones. Incluso me parece que sería conveniente que no lo mantenga en términos tan amplios. Debería delimitar y, por ejemplo, hablar de terrorismo, narcotráfico, secuestro, asesinatos, delitos contra la libertad sexual. Pero los peruanos están a favor de la aprobación de este proyecto de ley. De acuerdo a una encuesta, el 56% está de acuerdo, el 41% se opone y el 3% simplemente no sabe. Pero Antauro no sería el único impedido de postular a la presidencia. Vladimir Cerrón y otros personajes como Alex Curi también se verían afectados. El señor Cerrón, aunque él, por la particularidad que en su caso se le condenó por un delito de corrupción, yo entiendo que él está impedido de poder postular porque hay una norma legal. Pero acá también encajaría, por ejemplo, el señor Curi, que salió hace poco de la cárcel y quería reactivar su vida política. Como se recuerda, Antauro Humala fue sentenciado por los delitos de homicidio simple, secuestro, entre otros. Todo ello cometido durante el Andahuaylazo, rebelión que costó la vida de 4 policías. Un breve comentario de Carlos Anderson. Sí, claro. A ver, para comenzar, me parece que el señor Walter Albán no ha leído el proyecto de ley, definitivamente.
porque el proyecto de ley que yo he presentado se refiere a una modificación de la Ley Orgánica de Elecciones, que captura, ¿no?, ya el espíritu del artículo 34A de la Constitución, que establece ciertos límites. La diferencia está en que es necesario señalar que incluso cuando alguien está rehabilitado, entre comillas, porque ha cumplido una pena, ¿sí?, supuestamente cuando alguien está rehabilitado, entonces tiene todos sus derechos. Y la pregunta que había que hacernos, creo yo, es: ¿realmente alguien que haya cegado la vida de otra persona, alguien que le haya robado la libertad a través de un secuestro a otra persona, que son valores fundamentales, universales, de los cuales el Perú es signatario, ¿no?, y que son representados por el jefe de Estado, ¿no? El presidente representa a la nación? Entonces, como se trata de un cargo excelso, lleno de esta virtud de representación, es que es importante señalar que incluso si alguien cumple una pena, ¿no?, porque evidentemente, por ejemplo, en el caso del señor Lautaro Humala, ¿ustedes creen realmente que está rehabilitado? ¿Ah? Para nada. De acuerdo. Pero esta no es la ley Antauro Humala, ¿eh? Hay que pensarlo por ejemplo, Caracol, ¿no?, que es un criminal que bien podría servir su condena y después de eso recuperar todos sus derechos políticos, supuestamente, ¿no?, y presentarse a ser candidato presidencial. Lo mismo para montones de otros personas que han matado, que han cometido feminicidio. ¿Te imaginas tú tener a un presidente que tiene en su pasado haber matado cruelmente? No, hay la necesidad, así que y hay, también tengo que decir, cada vez un mayor nivel de consenso dentro del Congreso de que es una ley necesaria, porque ahí hay un vacío, ¿no? Y no podemos, la democracia hay que defenderla, no puede ser boba. De acuerdo, congresista Anderson, muchas gracias por participar en el programa esta noche, muy amable. Sí, solamente me gustaría decirle al señor Albán que lea el proyecto de ley, así va a poder opinar con un poquito más de criterio. De acuerdo, el mensaje está enviado, muy amable y buenas noches. Bien, nosotros